En 1893, ninguna nación en el mundo había logrado fabricar un mecanismo capaz de hacer lo que estaba a punto de hacer un oficial del ejército mexicano. No era un ingeniero formado en Alemania. No había estudiado en las grandes escuelas técnicas de Europa. Era mexicano. Y lo que estaba diseñando en papel cambiaría para siempre la historia de la ingeniería mecánica de precisión. El mecanismo que diseñó tenía tolerancias de fabricación tan exigentes que los mejores talleres de México no podían producirlo. Tuvieron que ir a Suiza, el país que fabrica los relojes más precisos del mundo, el país que le producía instrumentos de precisión a media Europa. Ese país tuvo que fabricar lo que México diseñó. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ese mecanismo mexicano apareció en los cielos de Europa, usado por el ejército alemán, sin que nadie mencionara de dónde había venido. Este es el ingeniero mexicano que diseñó la tecnología de precisión más avanzada de su era, cuando el resto del mundo todavía solo importaba. Su nombre era Manuel Mondragón, y lo que creó no fue solo un objeto mecánico extraordinario. Fue la demostración de que México podía pensar, diseñar y exportar tecnología de vanguardia. Pero como en todas las grandes historias de genios en el lugar equivocado, el contexto lo traicionó, y el mundo se quedó con el fruto sin saber el nombre del árbol. Vamos 3 décadas antes del inicio del siglo XX. A una ciudad de México donde nadie imaginaba que uno de sus oficiales militares estaba rediseñando el límite de lo posible en la mecánica de precisión. Esta es la historia que México no terminó de contar, y que el mundo nunca empezó a escuchar. Manuel Mondragón nació en 1859 en Ixtlahuaca, Estado de México, en la misma tierra que había visto nacer el Imperio Azteca y luego la colonia española. Desde joven entró al ejército mexicano, pero su vocación no era la guerra, era la ingeniería. La mecánica. El problema de cómo hacer que las cosas funcionen con perfecta precisión. A finales del siglo XIX, el ejército era uno de los pocos entornos en México donde un hombre de talento técnico podía acceder a recursos, a herramientas, a problemas que valían la pena resolver. Mondragón estudió artillería, y en ese estudio encontró su obsesión, la relación entre diseño mecánico, tolerancias de fabricación y rendimiento en condiciones extremas. Un cañón no es un tubo que dispara. Es un sistema de fuerzas controladas, presiones que deben contenerse, dirigirse y liberarse en fracciones de segundo con precisión absoluta. Mondragón diseñó cañones, varios modelos. El ejército mexicano los adoptó, pero no se detuvo ahí, porque había un problema más difícil que resolver. La tecnología de las armas de fuego portátiles estaba en un momento de transformación. Las fuerzas militares del mundo todavía usaban mayoritariamente armas de un solo disparo. Cargar, disparar, recargar manualmente. Era lento, era ineficiente, y en el campo de batalla, la velocidad de recarga era frecuentemente la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Mondragón vio el problema como lo que era, un problema de ingeniería mecánica, y comenzó a diseñar la solución. La pregunta era, ¿cómo usar la energía del disparo para recargar automáticamente el siguiente proyectil, sin que el tirador tenga que hacer nada más que apretar de nuevo? Era el problema más difícil de la mecánica de precisión de esa era. Nadie en el mundo lo había resuelto de forma funcional y confiable todavía. Mondragón lo resolvió, solo, en México, en 1893. ¿Cómo funciona un mecanismo semiautomático? La explicación parece simple. La ingeniería detrás es extraordinaria. Cuando el arma dispara, genera una expansión de gases a altísima presión. Esos gases normalmente se disipan como desperdicio. El mecanismo de Mondragón los captura. Un pequeño orificio en el cañón captura una fracción de esos gases en movimiento. Esa presión de gas empuja un pistón. El pistón mueve el cerrojo. El cerrojo extrae el cartucho usado y lo expulsa. Mientras retrocede, un resorte cargado por ese mismo movimiento impulsa el cerrojo hacia adelante de nuevo. Toma el siguiente cartucho del magazín. Lo introduce en la recámara. El arma está lista para volver a disparar. Todo eso ocurre en menos de un segundo. Mecánicamente, sin intervención del tirador, solo con la energía del disparo anterior. Pero diseñar eso es una cosa, fabricarlo es otra completamente distinta. Las tolerancias que requería el mecanismo eran submilimétricas. Cada pieza debía encajar con las otras con precisión de relojería. Si el pistón tenía 1 milímetro de más o de menos, el mecanismo fallaba. Si el resorte tenía la tensión incorrecta, el cerrojo no llegaba a la posición correcta. Si el orificio de captura de gases era demasiado grande, la presión destruiría el mecanismo. Demasiado pequeño. No habría suficiente fuerza para operarlo.
Era, en términos de exigencia de fabricación, un problema de precisión comparable al de los mejores relojes suizos de la época, pero mucho más brutal, porque tenía que funcionar bajo presiones extremas, con calor, con polvo, con vibración. Mondragón calculó cada variable, cada tolerancia, cada proporción, con las herramientas matemáticas disponibles en el siglo XIX. En 1893 registró su diseño. En 1904 obtuvo la patente formal. El fusil Mondragón, modelo 1908, era técnicamente el primer fusil semiautomático funcional y patentado del mundo. Era una obra maestra de ingeniería mecánica de precisión, y venía de México. Pero ahí comenzó la segunda parte de la historia. La parte que nadie cuenta. La parte del contexto que falla. Mondragón tenía el diseño. México tenía el ejército que lo quería. Faltaba una sola cosa: la capacidad industrial de fabricarlo. Para producir el fusil Mondragón a escala se necesitaban tornos de alta precisión, máquinas de corte especializadas, metalurgia controlada capaz de producir acero con propiedades específicas y consistentes. La Fábrica Nacional de Armas de México lo intentó. Produjeron prototipos. El mecanismo funcionaba. Pero la producción en serie era inconsistente. Piezas que no encajaban entre unidades diferentes, fallas de material bajo condiciones de estrés repetido. El problema no era el diseño de Mondragón. El diseño era correcto. El problema era que México de 1900 no tenía la infraestructura industrial necesaria para manufacturar a las tolerancias que el diseño exigía. Era una brecha que países como Alemania, Suiza, Francia habían cruzado décadas antes, impulsados por la revolución industrial. México estaba en ese proceso, pero todavía no había llegado allí. Mondragón sabía exactamente cuál era el problema, y tomó la decisión que cualquier ingeniero brillante en su posición hubiera tomado. Fue a buscar quien pudiera fabricar lo que él había diseñado, y fue a Suiza, a la SIG, Schweizerische Industriegesellschaft, una de las pocas empresas en el mundo capaces de trabajar con las tolerancias que el fusil requería. Los ingenieros suizos examinaron el diseño de Mondragón, lo analizaron y comenzaron a fabricar. Esto es crucial para entender la magnitud de lo que pasó. Suiza, el país de la precisión por excelencia, validó el diseño de un oficial mexicano produciendo exactamente lo que él había calculado. La SIG fabricó alrededor de 4.000 unidades del fusil Mondragón entre 1908 y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Eran técnicamente las armas de fuego portátiles más avanzadas del mundo en ese momento. México compró parte de esa producción para su propio ejército, pero la mayoría de las unidades quedaron en Suiza, disponibles para el mercado internacional. Y cuando comenzó la guerra, Europa necesitaba exactamente ese tipo de tecnología, la tecnología que México había diseñado, que Suiza había fabricado, que el mundo iba a usar sin decir el nombre del inventor. El 28 de julio de 1914, la Primera Guerra Mundial comenzó. En pocas semanas, el conflicto consumió recursos militares a una velocidad que ninguna nación había anticipado. Alemania, que era la potencia militar más industrializada de Europa, buscaba ventajas técnicas en todos los frentes, y encontró algo interesante en el inventario de armas disponibles en el mercado internacional. El fusil Mondragón, un arma semiautomática, la única que existía funcionalmente, capaz de disparar múltiples veces sin recarga manual. Una ventaja táctica significativa. Alemania adquirió unidades de la producción SIG, las modificó ligeramente para sus especificaciones de munición y encontró para ellas el uso más innovador de toda la guerra. Los aviones de guerra eran una tecnología nueva en 1914. Al principio volaban como plataformas de observación, sin armamento. Pero rápidamente los pilotos empezaron a llevar pistolas y rifles convencionales. El problema con los rifles convencionales de acción manual en un avión era obvio. El piloto necesitaba ambas manos para volar. No podía recargar un arma de acción única mientras controlaba la aeronave. El fusil Mondragón resolvía ese problema. Un arma que se recarga sola. Un piloto podía volar y volver a disparar sin soltar los controles. Era la solución perfecta para la aviación de guerra. Alemania equipó a sus Fliegertruppen con el fusil Mondragón. Fue el primer fusil semiautomático usado en combate aéreo en la historia de la aviación militar. Las imágenes de archivo de pilotos alemanes de la Primera Guerra Mundial muestran ese fusil. Los registros militares alemanes lo documentan, pero ninguno de esos documentos menciona que el diseño era mexicano. México tenía revolución interna desde 1910. Mondragón mismo se había involucrado en la política mexicana. Había apoyado el golpe de Estado de 1913 y cuando Victoriano Huerta cayó, tuvo que exiliarse.
un hombre brillante en el exilio mientras su diseño volaba sobre los campos de batalla de Europa, sin crédito, sin reconocimiento internacional, sin que nadie del lado europeo se molestara en mencionar el origen del ingenio. Francia también adquirió unidades del fusil Mondragón. Otros países europeos lo examinaron. Todos confirmaron lo que Mondragón había calculado décadas antes. El mecanismo funcionaba. El primer fusil semiautomático de la historia militar mundial era mexicano. Y en la guerra más documentada hasta ese momento, esa información simplemente no apareció en los titulares. Mondragón murió en Madrid en 1922, en el exilio, lejos de México. Mientras en Europa los ingenieros que habían estudiado su mecanismo lo usaban como base para desarrollar sus propias armas de la siguiente generación. La historia oficial de la ingeniería de armas de fuego del siglo XX nombra inventores alemanes, estadounidenses, soviéticos. El nombre Mondragón aparece, cuando aparece, como nota al pie. Pero los hechos técnicos son inamovibles. El principio de gas operación, capturar gases del disparo para operar el mecanismo de recarga, que Mondragón patentó en 1904, es el mismo principio que define la mayoría de los diseños semiautomáticos y automáticos del siglo XX. El M1 Garand, usado por el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, el que el general Patton llamó la mejor herramienta de combate jamás diseñada, usa el principio de gas operación. El AK-47 usa gas operación. El M16 usa gas operación. Prácticamente toda la tecnología de armas de fuego de acción repetida del siglo XX se construye sobre el principio que un oficial mexicano calculó y patentó antes que nadie. ¿Mondragón inventó todo eso? No. La historia de la tecnología no funciona así. Pero sí fue el primero en demostrar que el principio podía funcionar en un arma real, fabricada y probada. Y aquí está el punto más importante de toda esta historia. Más importante que el fusil, más importante que la patente. México diseñó algo que Suiza tuvo que fabricar. No porque México no fuera capaz de pensarlo, sino porque México todavía no había construido la infraestructura industrial necesaria para convertir el pensamiento en manufactura de escala. La brecha no era de inteligencia, no era de conocimiento técnico, era de acero, de tornos, de talleres, de inversión industrial acumulada durante décadas. Y esa brecha, la distancia entre el diseño brillante y la manufactura de precisión, es exactamente la brecha que México ha estado cerrando durante el siglo que siguió. Hoy, los estados de Querétaro, Nuevo León y Chihuahua fabrican componentes de aviación para Boeing y Airbus, manufactura de precisión aeroespacial. En México, 120 años después de Mondragón, la brecha se está cerrando. Mondragón no fracasó, diseñó correctamente, calculó correctamente. Su mecanismo funcionó en los cielos de Europa en la guerra más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Lo que México no pudo hacer fue convertir ese diseño en industria propia. Y esa diferencia entre tener la idea y tener la capacidad de materializarla a escala es la diferencia que define el desarrollo industrial de las naciones. No es una historia de derrota, es una historia de anticipación. México estaba pensando en el nivel correcto antes de tener las herramientas para fabricar lo que pensaba. Y eso, tener la mente antes que la máquina, es exactamente lo que diferencia a los países que eventualmente construyen industria de precisión de los que solo importan para siempre. México ya fabricaba tecnología de precisión en concepto, cuando otros solo importaban en práctica. Y hoy, los talleres aeroespaciales de Querétaro son la continuación de lo que Mondragón demostró posible en papel. La historia de Manuel Mondragón no es la historia de un fracaso mexicano. Es la historia de un país que aprendió con un siglo de trabajo a fabricar lo que siempre fue capaz de imaginar. Si esta historia te impactó, el canal tiene más. La serie de innovación e ingeniería mexicana que el mundo no conoce continúa. El siguiente video te va a sorprender igual o más. Y si conoces a alguien que todavía piensa que México no tiene historia de innovación tecnológica, mándale este video, sin argumentos, solo el video.